Hoy vamos a revivir un enfrentamiento televisivo que dejó a todos boquiabiertos, un choque de nombres y emociones que ocurrió en directo y que todavía se comenta en los pasillos de los platos. Fue un duelo verbal entre Belén Esteban y Kiko Matamoros que se intensificó hasta el punto de que una de las protagonistas abandonó el plato, incrédula y enfadada. En los próximos minutos vamos a desgranar qué pasó, por qué se encendieron los ánimos y qué contexto familiar y mediático rodea a este episodio. Mantén la atención porque las palabras que se pronunciaron no fueron casuales, y detrás hay historias de heridas, reproches y de las complejas reglas de la exposición pública. La escena se desarrolló este miércoles 17 de septiembre en el programa No Somos Nadie, cuando Belén y Kiko comentaban el conflicto entre Carmen Borrego y su hijo José María. Lo que parecía un comentario más sobre una pelea familiar derivó en una discusión personal entre ambos colaboradores. Belén trató de poner la situación en perspectiva, recordando que todas las familias atraviesan momentos complicados y que ninguna es un ejemplo de perfección. Con esa intención, añadió un comentario que muchos interpretaron como una alusión a los problemas que Matamoros ha vivido con sus hijos en el pasado. Kiko no tardó en responder y devolvió la acusación, trayendo a la mesa episodios de la vida privada de Belén, especialmente lo relativo a su hija Andrea Janeiro y a su relación con Jesús Janeiro. Fue entonces cuando la tensión escaló de modo evidente. Belén reaccionó con una mezcla de indignación y enfado que nadie pudo ignorar. Respondió que no estaba dispuesta a que se vulnerara la privacidad de su familia y defendió con fuerza sus límites. Dijo que ella no se había sentado en un plató a destripar su relación con su hija, ni a aportar papeles con denuncias, y expresó su desprecio hacia lo que consideró una actitud insensible por parte de su compañero. La intensidad de sus palabras y la firmeza de su postura hicieron que, en un momento dado, decidiera levantarse y abandonar el plató. El gesto dejó a los colaboradores y al público visiblemente sorprendidos. Para entender por qué esas palabras tocaron una fibra sensible, es necesario recordar episodios previos que han marcado la imagen pública de Kiko Matamoros y de su familia. Uno de los hitos más relevantes fue cuando Diego Matamoros, hijo de Kiko, se sometió a un polígrafo en un programa conocido por estas pruebas y contó vivencias dolorosas de su infancia. En esa intervención, Diego llegó a relatar episodios muy duros que afectaban la percepción pública de su padre y que colocaron el conflicto familiar en el centro del debate mediático. También se mencionaron documentos que, según Diego, acreditaban deudas de 80.000 euros de Kiko con su expareja, un dato que añadió más tensión a la conversación pública sobre la familia. Esas historias previas ayudan a explicar por qué ciertas referencias pueden interpretarse como heridas abiertas en lugar de simples comentarios. La respuesta de Matamoros en el plató fue contundente y quiso matizar algunos puntos. Aclaró que no era él quien había nombrado a la hija de Belén públicamente, sino Belén misma durante años, y defendió que en cuanto a denuncias solo existió una reclamación de cantidad que, según su versión, se resolvió en los tribunales y culminó con su absolución en una querella posterior. Su intención, explicó, no era atacar sino reflexionar sobre cómo se viven los conflictos entre padres e hijos cuando todo ocurre en el ámbito público. Sin embargo, la forma en que expresó esos argumentos fue percibida por Belén y por varios presentes como provocadora y poco empática. De nuevo, la plataforma mediática añadía tensión a asuntos que, en privado, serían ya bastante delicados. Cuando en un plató se mezclan recuerdos personales, resentimientos y el deseo de opinar, el impacto es doble. Por un lado, hay una responsabilidad ética al tratar temas íntimos en un espacio público. Por otro, existe la tentación de aprovechar la audiencia para remachar una versión propia de los hechos. En este caso, esa tensión entre responsabilidad y espectáculo quedó muy clara. Algunos compañeros trataron de mediar y siguieron comentando la pelea mientras Belén se marchaba, y otros se limitaron a mostrar su asombro ante la situación. Kiko, por su parte, manifestó su indignación por la reacción de su compañera y defendió su derecho a expresar opiniones sobre casos mediáticos que afectan a familias conocidas. El choque dejó claro que, más allá del intercambio de frases, había motivos personales y profesionales que alimentaron el conflicto. Es importante también observar cómo la opinión pública y las redes sociales alimentan este tipo de episodios. Una discusión en directo se multiplica en titulares, en clips virales y en reacciones inmediatas que suelen polarizar a la audiencia.
Eso convierte cada palabra en un arma y cada gesto en noticia, y obliga a los protagonistas a leer rápidamente el entorno mediático mientras gestionan sus emociones. Para Belén, la prioridad fue proteger la intimidad de su familia y marcar un límite. Para Kiko, la cuestión pasó por reivindicar su derecho a opinar y contextualizar sus declaraciones. En medio de ese tira y afloja, lo que queda es una lección sobre los límites del debate televisivo y sobre cómo los conflictos familiares se transforman en espectáculo. Al concluir este relato, conviene recordar que detrás de cada titular siempre hay personas con historias complejas. Los platós muestran una parte, pero no siempre cuentan la totalidad del dolor, las reconciliaciones o las contradicciones que existen fuera de las luces. Este enfrentamiento entre Belén Esteban y Kiko Matamoros es un ejemplo de cómo se cruzan la sensibilidad personal y el afán por comentar lo público. Y también es un recordatorio de que la palabra puede herir o reparar, según el tono y el contexto en que se pronuncie. Si algo quedó claro esa tarde, es que las conversaciones sobre familia en televisión requieren prudencia y respeto, porque la audiencia no ve solo el conflicto, ve vidas. Si quieres, en próximos episodios podemos profundizar en los antecedentes judiciales y mediáticos que rodean a estas figuras, y en cómo la televisión transforma situaciones privadas en debates públicos. También podemos analizar las reacciones en redes y las consecuencias que estos enfrentamientos tienen en la carrera profesional de quienes los protagonizan. De momento, queda la imagen de una Belén que se levantó para proteger lo suyo, y de un Kiko que defendió su derecho a opinar, y la lección de que en los platós, como en la vida, las líneas entre lo personal y lo público se difuminan con frecuencia. Gracias por escuchar este relato hasta el final.